Hola amigos de la Prensa María, hoy tocaremos un tema muy importante. Hablaremos de los efectos que produce la lejía tanto en el virus como en el cuerpo humano. Actualmente estamos atravesando por una emergencia sanitaria a causa del coronavirus COVID-19 y la lejía se ha vuelto uno de los principales productos para desinfectar los hogares de todos los peruanos. Para hablar de ello tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Miguel Talló Rivera. Él es magíster en biología molecular y su especialidad son los virus. Actualmente es docente de la Universidad Mayor de San Marcos. Bienvenido, Miguel. Gracias, Antonio. Bien, no, gracias a usted por aceptar la entrevista. La biología en sí es difícil de entender si no es un especialista como lo es usted. Le pediría por favor responder de la manera más sencilla posible para que todos podamos entender, incluso yo y los que nos están mirando. Claro, La primera pregunta sería que nos puede explicar la diferencia que hay entre un virus y una bacteria. claro, cómo no. Eh, para los biólogos también es difícil, no es tan sencillo, porque entran a tallar conceptos, ideas que son complicadísimas. Por ejemplo, la vida, ¿no? Nadie puede responder qué cosa es la vida. Entonces, cuando hablas de un virus y una bacteria, un científico te dice, no, lo que pasa es que la bacteria está viva y el virus no. Y entonces eso es dificilísimo de entender. Nuestro punto de referencia para saber si algo está vivo es que veamos que cumpla una tarea. ¿Cuál es la tarea mínima que un ser vivo debe cumplir? Reproducirse. Entonces, si yo encuentro llego a Marte y yo sospecho que debe haber vida, pero nadie ha descubierto vida. Y entonces encuentro algo que parece estar vivo, para poder definir si está vivo, tengo que estudiarlo y ver si se reproduce por sí mismo. Entonces, esa condición o esa propiedad ya me dice es un ser vivo. No importa su forma, su tamaño, no. Simplemente que puede reproducirse por él mismo. O sea, normalmente nosotros sabemos que los virus, o perdón, los seres vivos se reproducen en parejas porque ese es cuando hay reproducción sexual, por ejemplo. Ujú. En el caso de la bacteria es un ser vivo porque es capaz de reproducirse a sí misma, autónomamente, es Ujú. autónoma para eso. El virus no. El virus no tiene ninguna propiedad, ninguna actividad y tampoco se reproduce. Entonces, ¿por qué vemos que en una persona entra un virus y salen millones? Porque la persona copia el virus. El virus por sí solo es incapaz de hacerlo. Entonces, el virus no cumple con la condición fundamental de un ser vivo, que es reproducirse. Ahora, cuando uno lee los textos, encuentra que dice, los virus se replican. Es una forma de hablar. Está bien que se diga así, porque es una forma sencilla de hablar, ¿no? O sea, está bien. El virus solamente es un manual de instrucciones, nada más. O sea, lleva información. En ese Y caso entonces cuando, necesitaría, disculpe que lo interrumpa, necesitaría sí, infectar a otro ser vivo para que se pueda reproducir. así es, exactamente. Por eso es que los virus tienen que entrar en las células, porque las células de un ser vivo son las que usan su economía, su energía para poder copiar al virus, ¿no? Es como que a nosotros nos dan un manual de instrucciones para construir algo. Ujú. Entonces nos dan un modelo, nos dan el manual de instrucciones y nosotros hacemos copias de eso en gran cantidad, gastando nuestra energía. Por sí solo, el No objeto que puede. queremos copiar no se copia. Entonces el virus es así, es simplemente una entidad que tiene información biológica. Ahora, la mayoría de la gente, inclusive para los mismos científicos, es complicado de entender porque a los virus se les considera microorganismos también. Entonces, ¿cómo se le puede considerar microorganismo si no es un ser vivo? Claro. Se le considera así porque lleva en su interior información biológica en forma de genes, de ADN o de ARN. Entonces, cuando esa información llega a una célula, la célula entiende la información y comienza a fabricar virus. ¿Ya? Entonces, la principal diferencia por ahí parte de que la bacteria es un ser vivo y el virus no lo es. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser? Las diferencias de estructura. Esa es otra cosa, otro punto de referencia para nosotros para considerarlo si está vivo o no. Recuerda que en el colegio, cuando nos enseñan ciencias naturales, ¿no?
nos dicen, una de las cosas que nos dicen desde chiquitos es que la forma más pequeña de vida es una célula. Siempre nos Claro. dicen así, ¿no? Entonces, esa es una verdad, ¿no? O sea, porque es un concepto, es una idea para nuestro punto de referencia es ese. Entonces, la estructura también podría servirnos para definir si está vivo o no. Si la unidad básica de la vida es una célula, entonces todo aquello que no tenga estructura celular o que no sea una célula no puede estar vivo. El virus no tiene estructura celular. Entonces, ahí tienes otro punto de referencia. La bacteria sí es una célula, el virus no. Entonces, otra diferencia. Y la otra diferencia podría ser el tamaño, ¿no? El Claro. tamaño de una bacteria, ahí también es difícil de entender porque imagínate que coges un metro todos conocemos cuál es la magnitud de un metro, ¿no? Coges un metro y lo divides en 1 millón de pedacitos, en 1 millón. Bueno, una parte, esa millonésima parte, esa es una bacteria. Es el tamaño de una bacteria. Por eso no la podemos ver. Son más Es grandes que demasiado los virus, pequeño. en ese caso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el virus comparado con una bacteria es por lo menos 100 veces más pequeño, pero usualmente es 1000 veces más pequeño. Y De tal manera que, una característica que los identifica a ambos, no es que son patógenos, o sea, que causan alguna enfermedad. así es, pueden ser patógenos. Hay muchas bacterias, bueno, no todos, ¿no? Muchas bacterias nos ayudan, pero algunas sí, un buen grupo, no es la mayoría, pero un buen grupo son patógenos, o sea, causan enfermedad. Los virus lo mismo. Los virus tienen un montón de roles, ¿no? O sea, la mayoría de los virus en realidad no son patógenos, pero algunos sí. Y algunos es entre comillas, ¿no es cierto? Porque Claro. cuando tú haces un inventario resulta que son un montón, pero comparados con todo el universo de virus que hay, es una fracción pequeña. Igual es en las bacterias, ¿no? Comparado con todo el universo de bacterias que hay en el planeta, una fracción pequeña son patógenos, pero son importantes, porque mira lo que nos está pasando, ¿no? Actualmente, ¿no? Sí, claro. Ahora, le quería preguntar cómo un virus infecta a un ser humano, ¿de qué manera? Ya. Los virus son prácticamente moléculas, ¿no? Son más grandes que Claro. una molécula simple, son complejos un poco más grandes, pero reaccionan químicamente, por ser compuestos químicos al final, ¿no? Tienen reacciones químicas, en los cuales son capaces de pegarse a las células humanas, animales o hasta de vegetales, inclusive de las bacterias, a través de ciertos compuestos químicos que las células tienen. Entonces, estos compuestos químicos se les llama receptores, receptores celulares. Un receptor celular no es más que un compuesto químico que está en la superficie de la célula y que a la célula le sirve para alguna tarea, ¿no? Quién sabe, para muchas tareas que a veces ni conocemos. Entonces, las células humanas, las células animales, las células de las plantas tienen receptores en su superficie y estos receptores les sirven para ciertas tareas a ellos. Pero los virus se han adaptado a reaccionar químicamente con estos receptores y pegarse a ellos. Es como si una partícula de polvo estuviera en el aire flotando y ese fuera nuestro virus, ¿no? Y entonces la partícula se pega en la célula y eso es todo lo que hace. No es que el virus busca la célula, no es que la huele, la ve, la percibe, nada de eso. Simplemente choca o entra, por ejemplo, por la nariz y comienza a chocar con las mucosas o la garganta, en fin. Entonces, cuando el virus comienza a golpear las superficies, entra en contacto con el receptor y se pega químicamente a él. Una vez que está pegado a él, la célula lo mete. De alguna manera, por la misma reacción, la célula la hace ingresar. Y una vez que ingresa, libera, suelta su información genética, que, como te decía al principio, es como un manual de instrucciones. Claro. ¿Ya? El ADN o el ARN del virus es como un manual de instrucciones que es fácil de leer por la célula. Entonces, lo único que necesita el virus es que lo metan a la célula. Que se Entonces, cuando el peguen. virus se pega, Ujú. ¿sí? Cuando el virus se pega a la célula y la célula lo mete, desarma al virus, libera la información y comienza a leer la información. Cuando lee esa información, que toman el nombre técnico de genes, ¿no? Conocemos, son los genes del virus. Cuando la célula lee esta información,
la convierte en proteína viral, en información, en moléculas químicas ya virales que se van a armar dentro de la célula. Y así ocurre el proceso de entrada, de infección y entrada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la influenza, tendría que haber, o sea, una persona tendría que toser o estornudar para que las partículas caigan en otra persona, ¿no? Y se pueda generar lo que es la enfermedad. Sí, así es. Usualmente en los virus respiratorios, el virus nunca está libre solo como virus libre, ¿no? Sino siempre está metido en gotas, que usualmente eliminamos al hablar, al respirar, al toser o al estornudar. Entonces, ahorita en este momento que nosotros estamos hablando, supongo que te habrás dado cuenta, y todos los que usan computadoras se dan cuenta que cada cierto tiempo tienen que limpiar su pantalla porque Sí. uno habla, chatea con otro, o el mismo celular se va opacando por la misma saliva que vamos liberando, que está en forma de gotitas, ¿no? A veces se les llama gotículas porque son chiquitísimas, no las podemos ver, ¿no? Las gotas, sí, como las que sueltan los caños, las podemos ver, pero las que soltamos nosotros al hablar, toser o estornudar, les llamamos gotículas. Y cuando son extremadamente pequeñas, más chiquitas que la gotícula, le llamamos aerosol. Entonces el virus puede liberarse a través de las gotículas o a través del aerosol y llegar a la otra persona si es que está cerca, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba navegando en Facebook y vi una campaña de Facebook, ¿no? Que decía que no salgan a cantar, que las personas no salgan a cantar o apoyar a la policía porque están liberando sus partículas, ¿no? Por así decirlo. Ah, sí. Si una persona sale a su ventana, ¿ya? Y habla, esas gotitas van a irse con el viento y es poco probable de que le alcancen a la policía, ¿ya? Pero bueno, siempre hay una probabilidad mínima, ¿no? El peligro está en la distancia corta. Allí está el verdadero peligro. Por eso es de la norma de la distancia social de por lo menos 1 metro, que se discute mucho que sea 1 o 2 metros, ¿no? Pero que está en ese rango, porque en ese espacio sí hay un riesgo regular, alto de adquirir el virus, ¿no? Pero si nosotros conversamos con una persona a 3 metros o a 2 metros, a menos que lo hagamos intencionalmente, es poco probable, porque las gotitas también pesan. Entonces, Claro. tú hablas y si estás en un ambiente donde no hay aire, donde no hay viento, van a caer hacia el piso. Y si hay aire, bueno, ahí también hay un riesgo, ¿no? Porque Claro, dicen, van dicen van a que, dispersarse. dicen que las gotitas no vuelan, ¿no? Esas partículas no vuelan, sino que se Así caen es. y quedan en el suelo. Sí, ¿Es verdad esto? exactamente. Sí, caen en el suelo. O sea, una vez que caen al suelo, el agua de la gota, de la saliva, se evapora muy rápidamente y queda la partícula ahí, ¿no? De tal manera que si tú te agachas porque te quieres amarrar los zapatos y tocas el suelo, ya el virus está en tus manos. No te has contaminado todavía, Y no te has infectado, simplemente está en tus no, manos. no, 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 está en tus manos. Ujú. No está infectado. La persona está infectada cuando el virus entra a las células. Claro, Entonces está en la por eso es la importancia del de lavado de lavarse las manos. manos. Continuamente. Mira, inclusive dentro de la casa uno toca objetos continuamente y entonces tiene que lavarse las manos repetidas veces. Y ahora, el virus está en el piso. ¿Cuánto tiempo podría durar ahí? Esa es Esa es la pregunta. otra interrogante, ¿no? Al principio se mencionaba de que muchos de estos virus podían permanecer horas ya en las superficies. Ujú. Horas activo, digamos, ¿no? Funcional, vamos a decir así, Claro. que el virus funcione, porque si el virus lo dejas ahí tirado, la luz, la temperatura, la humedad lo van a afectar, pero si desde el momento en que cae el virus al suelo, tú enciendes un cronómetro y vas midiendo si sigue activo el virus, al principio se hablaba de horas para la mayoría de los virus, dependiendo de la superficie. Pero han salido nuevas publicaciones que han revisado el trabajo de mucha gente. Ha habido mucha gente que está estudiando no solamente a este SARS, sino a otros virus, pero en general cualquier coronavirus puede permanecer activo en en prácticamente cualquier superficie por más de un día. Entonces, eso ya lo hace sumamente peligroso, ¿no?
En espacios comunes, como por ejemplo los picaportes, las barandas o incluso los grifos del caño, ¿cuánto Ujú. tiempo estaría durando el COVID-19, no? Podría durar días, desde horas a días. ¿Y por qué te digo tanto rango? Porque depende de dónde estés. Si estás en un sitio donde hay aire acondicionado, la temperatura es más baja, si la temperatura es más alta, si hay más o menos humedad, depende del sitio donde estemos, en la ciudad donde estemos inclusive. Lima, por ejemplo, es una ciudad húmeda Claro. y estamos entrando en el invierno que las temperaturas son bajas. La humedad y la temperatura baja favorecen la persistencia del virus. A más Dura más temperatura, el virus tiempo, tiene menos duración. menos probabilidades de persistir, sí, exacto. Y si estás al ambiente abierto, la luz solar también lo afecta. Entonces, eh, es un problema. Imagínate, sales de tu casa, vives en un edificio y coges los pasamanos de las escaleras. Ahí hay una superficie de contacto. Las manijas de las puertas, Claro. los botones del ascensor, etcétera, ¿no? Entonces, llegas a un sitio con puertas que se empujan, tocas la puerta. Entonces, hay una serie de consideraciones que hay que tener y tomémoslo así, ¿no? El virus dura mucho tiempo en superficies. Y en el Antes se caso pensaba que de, solamente horas. y en el caso de la ropa o el mismo cabello, ¿no? Que está desprotegido por cuando salimos a hacer las compras, ¿también se queda impregnado el virus ahí? Se puede quedar impregnado, pero los virus respiratorios se contagian menos cuando están en la ropa o en el pelo. En realidad se contagian menos. Inclusive cuando hubo el tema del eh, H1N1, ¿ya? Que fue todo un tema, esa gripe especial que hubo, esa pandemia también. El virus, ¿qué recomendaba la Organización Mundial de la Salud? Que una persona no estornudara libremente ni sobre sus manos, que uno normalmente se lleva las manos a la boca, Claro, sino que estornudara sobre el la antebrazo. tela de su camisa en el antebrazo. Una vez que todos los virus y todas las gotitas están ahí, es menos probable de que vaya, a menos que sacudas la ropa, ¿no? Por eso es que se recomendaba en esa época no usar pañuelos, porque uno estornudaba en las personas que usaban pañuelos, que ya no hay esa costumbre, ¿no? Pero que uno estornudaba en el pañuelo, se lo guardaba en el bolsillo, el pañuelo quedaba húmedo, y cuando quería estornudar y sacaba el pañuelo, lo sacudía, y Mm, entonces liberado. ahí se dispersaba un poco el virus. En cambio, la ropa es poco probable, ¿no? Entonces no es tan posible. Bien, ahora hablemos de los efectos que causa la lejía, ¿no? Como estábamos diciendo al Ajá, comienzo del video, se ha vuelto un producto indispensable en la canasta básica familiar de todos los peruanos, en realidad, en estas épocas, ¿no? sí. ¿Qué efectos produce la lejía en el coronavirus, ¿no? En el COVID-19? Claro, bueno, la lejía en principio está compuesta por sodio, por cloro, por oxígeno, es el hipoclorito de sodio. Entonces se usa mucho como desinfectante, ¿ya? Entonces vamos a tratar de hacer una pequeña diferencia de dos palabras acá. Eh, hay algunos compuestos Claro. que tú los puedes usar en tu piel, ¿ya? Entonces, esos compuestos usualmente se llaman antisépticos, aquellos que se pueden utilizar sobre tejido vivo. Un desinfectante es el que usualmente se emplea en superficies inertes, que no están vivas. Ahora, algunos compuestos, como la lejía, si está el hipoclorito de sodio, no la lejía, sino el hipoclorito de sodio, si está suficientemente diluido, se podría utilizar sobre la piel, se podría utilizar en agua inclusive, si está lo suficientemente diluido. La lejía, como nos la venden, por ejemplo, fluctúa entre 4 a 6%, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que por cada 100 mililitros de agua, ¿no? Perdón, de solución, 5, digamos, van a ser de hipoclorito de sodio y 95 van a ser de agua. Entonces, en esa cantidad uno la puede emplear en superficies, ¿ya? Donde es muy efectiva contra virus, bacterias, sobre todo virus y bacterias. ¿Mm? Dime. Los elimina al instante al contacto con el No, flúor. no, no. Los elimina a lo largo de minutos. ¿Y ¿Ya? por qué los elimina? O sea, la pregunta es, por qué al tener ¿Cuál es contacto el con el virus, efecto?
Sí, ¿cuál es el efecto? ¿Por qué los Ah, elimina? el efecto es que en el caso de los virus envueltos como el coronavirus es un virus que tiene su información genética protegida por proteína, ¿ya? Está pegadita a la proteína. Pero no solamente tiene eso, sino que alrededor tiene una envoltura, ¿Como ¿ya? grasa? ¿Grasa? Que es grasa, ¿ya? Es una combinación de grasa, azúcar y proteína, pero fundamentalmente grasa. Son lípidos, Ujú, ¿ya? Entonces, esta envoltura es fundamental para que el virus se pueda pegar a su receptor. claro. Si no tiene la envoltura, ese virus no sirve. Entonces, el hipoclorito eh, tiene el efecto de desorganizar esa envoltura, Por ser ¿ya? liposoluble. Sí, exactamente. Entonces, pero hay un tema, ¿no? Hay un tema ahí. Mucha gente dice, pero ¿por qué en la piel y en esto no se emplea, ¿no? Si es tan bueno, ¿por qué no es recomendado? Por dos razones. Uno, es un poco irritante si no Claro. está bien diluida. Es irritante. Y segundo, y que es lo más importante, el hipoclorito de sodio se inactiva en contacto con materia orgánica al cabo de los minutos. Entonces, si yo lo pongo Disculpe, ¿qué quiere decir con que se inactiva? se desorganiza en sus componentes. Ah, no, perdón. Se inactiva, se separa el sodio, se separan los componentes cuando entra en contacto con materia orgánica. Y entonces no hay mayor fuente de materia orgánica que la piel. O sea, la piel está cubierta de un montón de bacterias, de suciedad, de una serie de cosas que es materia orgánica. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, me aplico el hipoclorito, va a funcionar un poco, pero en poquito tiempo se va a inactivar. Por eso es que cuando uno lee las instrucciones, generalmente no leemos las instrucciones que vienen en estos productos. Cuando uno lee las instrucciones, la recomendación, que es que si lo vas a aplicar en una superficie, es que primero limpies la superficie. Y luego aplico la solución del hipoclorito. Claro, no es Porque lo el mismo hipoclorito, limpiar que desinfectar. así es. Entonces, al hacer esa limpieza inicial, estás sacando buena parte de la materia orgánica que te podría inactivar al hipoclorito de sodio. Perfecto. Entonces, por eso es que se recomienda su uso en superficies, ¿no? En equipos, en mesas, en suelo, ¿no? En ese sentido. Y para la piel, entonces, ¿qué cosas podríamos emplear? Jabón, agua, alcohol, ¿ya? Y ni siquiera cuando tú vas a la farmacia y dices, deme una botella de alcohol. Entonces te venden el alcohol, que es el alcohol etílico, ¿no? Es el Claro. etanol. Te lo venden y el frasco dice 96%. Y bueno, tú lo puedes aplicar. Bueno, eso no es tan efectivo. Lo efectivo es el alcohol al 70%, ¿ya? Entonces, ahí también ayuda a saber. Mira, cuando yo no sabía esto, decía, qué raro, ¿no? Cuando no había estudiado nada, ¿no? Y dice, qué raro si el alcohol 96 es más Más fuerte. concentrado, ¿no? Ujú. No más fuerte, ¿no? Esa es la lógica, pero se evapora más rápido. Entonces, el alcohol de 96 se evapora mucho más rápido que el alcohol de 70. Entonces, el alcohol de 70 tiene un efecto mayor, tiene Claro. mayor efecto O sea, al mediano plazo. el alcohol 70 es más efectivo que el de 90. Sí, claro, es más efectivo en la piel, ¿no? Claro, en la piel. En la piel, en la piel es más efectivo. Bueno, en las superficies también podría serlo, porque la velocidad a la cual se evapora es la misma, ¿no? Pero es recomendable que en nosotros ni el de 96 ni el de 70 nos va a irritar a menos que lo metamos en mucosas, ¿no? No nos va a tener un efecto nocivo en la piel, pero el de 70 es más efectivo contra los virus. Bien, ahora cuando uno echa lejía a una superficie, Sí. esta lejía se convierte, o el hipoclorito de sodio, ¿no? Se convierte en gas, Se volatiliza, sí. se volatiliza y se Sí. convierte en gas. Y yo estaba Ajá. leyendo un artículo de un doctor que decía Sí. que al volatilizarse, este puede Ajá. hacer contacto con nuestros órganos que tienen grasa Ya. y puede ser perjudicial para la salud. Esto siempre y cuando Eh, sea en excesos, ¿ah? Eh, claro, si está demasiado concentrado, uno no puede estar ahí. O sea, básicamente porque es irritante, ¿ya? Es sobre las mucosas. El problema es que nos podría afectar los ojos, la garganta, ¿no? La mucosa del paladar, de la boca.
Si estuviera muy concentrado, sí, claro. Supongo que alguna vez has abierto un frasco de lejía comercial, es fuerte. O sea, se Sí, siente el olor, es fuerte. Y ahí está al 5%. No está puro el hipoclorito de sodio, ¿no? claro. Entonces, sí, claro, podría ser tóxico, podría ser irritante, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado y hay que seguir, siempre hay que poner atención a las normas de preparación que se dan, ¿no? Sí, porque justamente veo que en los mercados la gente Sí, compra planchas de hasta 3 o 4 planchas de lejía, o sea, eso es demasiado para creo que un mes, ¿no? Y claro. quizá yo pienso, quizá, ¿no? Que no le echan la cantidad correcta o lo gastan todo en un mes y no le echan la cantidad correcta y puede ser perjudicial para la salud, sobre todo cuando limpian el suelo y Mm, el piso queda húmedo y hay bebitos en la casa, ¿no? Que están gateando y se así meten es. las manos a la boca. Sí, puede ser perjudicial para sus mucosas, puede ser tóxico, se inhala, inclusive muchas veces hasta algunos productos que pueden ser hasta carcinógenos, ¿no? En este caso, más que todo el efecto es irritante o relativamente tóxico, ¿no? Y sí, pues las personas por el temor reaccionan de esa manera, comprando más, ¿no? Como lo que pasó con el papel higiénico. Claro. Pero eso no necesariamente quiere decir que sea lo correcto. Por eso es que este, la difusión como la que ustedes hacen es importante, ¿no? Porque en realidad hay que saber hacer las cosas. Y ahora, ¿usted qué opina? Hace poco el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una idea totalmente Sí. descabellada, ¿no? Ujú. Que sugirió que le pongan a las inyecciones cloro para eliminar el coronavirus. Producto de esto, Ajá. creo que 100 pacientes tuvieron que Sí, ser internados de emergencia. por supuesto, claro. Sí. ¿Qué opina Bueno, en esa de esta idea, oportunidad, no? un despropósito Sí, total, es un despropósito efectista nada más. O sea, eh, muy lamentable. Lo peor de todo es que mucha gente lo siguió, ¿no? O sea, lo que indica de que las personas no conocemos en realidad el verdadero efecto que pueden causar algunas sustancias. Es veneno, no es para ingerir, menos es para inoculárselos. Es tremendamente perjudicial. Inclusive en esa oportunidad cuando él habló, la persona, una de sus asesoras lo miraba y si no lo hizo callar fue porque se iba a meter en un serio problema, pero en realidad sí es muy peligroso eso. Uno tiene que seguir las instrucciones que le da la autoridad médica. En este caso, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud o un médico. No es así como se dice, es totalmente perjudicial, ahora, muy peligroso. ¿es recomendable desinfectar necesariamente con lejía? O, por ejemplo, hay algunas personas que combinan el vinagre, el bicarbonato de sodio y Así es. jabón líquido, ¿no? Para desinfectar algunas superficies. Sí, no es necesario que sea lejía, o sea, puede ser, como te decía, alcohol de 70, puede ser fenol, bueno, el fenol también es tóxico, ¿no? Muy irritante y tóxico. Las soluciones de fenol bien bajas son muy buenas, esa es una de las cosas que se recomiendan más en los laboratorios, ¿no? Pero en el trabajo, perdón, en la vida común, rutinaria, usualmente lo que se emplea es lejía, es hipoclorito de sodio. Pero no es lo único que hay. Hay inclusive peróxido de hidrógeno al 3%, el agua oxigenada al 3%. ¿Con eso también También se se puede puede desinfectar? aplicar, sí, también. Y también se puede aplicar en la piel, ¿no? No sé si alguna vez recuerdo que cuando estaba en el colegio y alguien se caía o se hacía una herida, lo usual era que te pusieran agua oxigenada primero, ¿no? Claro. Entonces el agua oxigenada sí es muy efectiva, contra los virus también. Y, pero usualmente para la superficie la elección es el hipoclorito de sodio en una solución baja, ¿no? Que esté ¿De cuánto entre sería? U 0.5% o 1%. Porque te viene en el frasco, viene una solución del 4 al 6%. Pero hay que diluirla por lo menos 10 veces. 10 veces. ¿No? Por Es cada decir, litro de agua, ¿cuánto estaríamos echándole de Si, lejía? si no tienes con qué medir, si no tienes con qué medir, agarras un depósito chiquitito y agarras 9 partes de agua por una parte de la solución de lejía que te venden, ¿no? Entonces ya con eso
puedes trabajar. Como te digo, al 1%, al 0,5% es bueno, es utilizable así, ¿no? Bien, Miguel, muchas gracias por la entrevista. Ha sido muy interesante lo que nos has dicho. Ah, bueno, gracias a ti por el ¿Algún? esfuerzo que haces en difundir información, Sí, sobre todo me ¿no? preocupó esta situación, ¿no? Que la verdad veo gente comprando planchas de lejía y es preocupante, es muy preocupante. Sí, sí. ¿Alguna Y, recomendación y- antes de terminar? sí, sí, claro, y justo de lo que estábamos hablando en este momento, ¿no? Mucho cuidado con la desinformación. Hay muchísima desinformación. Ahora estamos frente al televisor y frente al internet buscando respuestas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que se lee, ¿no? O sea, cuando la información procede de una autoridad de salud, en este caso, ¿no? En nuestro caso, que estamos con el problema del coronavirus, cuando la información procede de la autoridad de salud, hay que seguirla. Si no, hay que ponerla en duda. ¿Ya? O sea, hay que pensar así. Por muy rígido que parezca, si la información no viene de la autoridad de salud, de una fuente como universidad, como un instituto de investigación, si no viene de esa fuente, siempre hay que ponerle en duda y comprobarla revisando más información. Siempre hay que contrastar, eso es lo que se llama contrastar. Ah, he leído que esto sirve. Hay que buscar la opinión de todos, de varias personas, a ver si eso realmente sirve. Su Uno es fuente, eso, sobre todo. exactamente la fuente, ¿no? Uno es luchar contra la desinformación, porque ya vemos que puede poner en riesgo la vida de las personas. Y dos, eh, seguir fomentando el esfuerzo que hacen personas como tú de fomentar o difundir información que sea adecuada, ¿no? Esa es una razón importante, porque la gente eh, no tiene la culpa de no saber. Entonces se agarra de lo que puede conseguir y es importante esa difusión. O de la difusión de boca a boca también, ¿no? Que hay una Así es, desinformación ahí. así es, así Bien, es. Miguel, muchas gracias. Él fue Miguel Talledo Rivera. Él es magíster en biología molecular y docente de la Universidad Mayor de San Marcos. Muchas gracias por la entrevista, Miguel. Gracias a ti, hasta luego.